Así es que véngase, le invitamos, venga con la familia, entendemos, sabemos de que no todos pueden estar, pero usted que puede hacerlo, véngase a la casa del Señor. Saludamos a los que están en línea, Dios les bendiga por los que están ahí en sintonía. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor porque estamos empezando ya año nuevo, estamos terminando, pero estamos comenzando también. Así que Dios está trabajando con nosotros en un propósito de poder entender cómo Dios quiere trabajar en nosotros. Fíjese que leyendo el libro de Josué me inspiró a hablar de el año de la santificación. Así es que comencé el viernes pasado y quiero seguir porque quiero no terminar el día de año nuevo, que ese es el año donde estaremos dando gracias a Dios, pero quiero seguir con el libro de Josué. El libro de Josué, en el capítulo 5, hay una parte fascinante que yo quiero hoy expresarles rápidamente. Y hemos estado hablando del pueblo de Israel. Se recuerda el viernes pasado que hablábamos del cruce del Jordán, y ya del otro lado del Jordán, cuando ellos llegan a Jericó, esa es la parte emocionante de este pueblo, porque ellos están ya al otro lado a punto de tomar posición de lo que Dios les había prometido a ellos. Pero nos imaginamos a este pueblo, a esta gente saltando y dando gracias a Dios, porque ver el Jordán haberse detenido como sucedió bíblicamente, hermano, es como para que le dé un ataque al corazón a uno. Eso es como ver un muerto ya, que el médico dio el acta de defunción y que diga, ya está muerto, vayan y entiérrenlo, y que el muerto se levante, que Dios haya hecho ese milagro. Eso es que le da un infarto a uno, hermano. Yo creo que la caja lo usa otro en vez del que está ahí, porque ver eso es fascinante. Entendamos que el pueblo de Israel estaba viendo un milagro extraordinario. Así que vamos a ir a la lectura. Yo le voy a pedir que me acompañe, por favor, al capítulo 5, y vamos a ver esta continuación maravillosa. No le quiero entretener mucho, pero sí queremos leer esta parte fascinante de la Biblia. Y vamos a Josué capítulo 5 y comenzamos del versículo 1 hasta el versículo 9. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Leamos entonces la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Quiere decir que ya había pasado una vez, y eso sucedió cuando salieron de Egipto. Ahora, entendamos aquí el versículo 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. No estaba circuncidado, perdón. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos
porque no habían sido circuncidados por el camino. 8. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Último versículo. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgad hasta hoy. Amén. Ahí dejamos la lectura. Oramos. Bendecimos el nombre del Señor. Buen Dios y Padre, buen Dios, bendito y soberano, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno. Bendice la vida del pueblo, bendice la vida de tus hijos. Señor, bendice esta juventud. Derrama de tu gracia y de tu poder sobre todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos. A ti, Señor, te damos toda la gloria, porque tuya es en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Imaginémonos este pueblo saltando y dando gracias por el milagro que había sucedido. Algo similar como lo que pasó cuando cruzaron el Mar Rojo. Se recuerda que María, la hermana de Moisés, dice la Biblia que agarró un pandero y juntamente con muchas comenzaron a danzar, dando gracias a Dios por el milagro que había sucedido cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Se recuerda? Podemos imaginarnos, aunque la Biblia no nos enseña esa parte que haya sucedido de esa forma, pero entendamos que hubo una impresión de aquel milagro y de aquello que había acontecido delante de ellos. Fue fascinante. Eso pienso que motivó a dar gracias, a bendecir y adorar, y tal vez hasta danzaron algunos delante del Señor, como costumbremente lo hacen en Israel. Pero aquí entendamos algo interesante, porque aquí vemos que ellos, cuando entraron a la tierra prometida, al cruzar el Jordán, estaban en tierra prometida. Y de una manera, ellos estaban, como podemos decir, con la sangre caliente, ¿verdad? Estaban con esa motivación, estaban con esa alegría y estaban con esa forma como a la defensiva de lo que podía enfrentarse más adelante, y lo que ellos sabían que había más adelante eran las murallas o la ciudad de Jericó. Entonces, con esa motivación y con esa gran alegría y con ese fuego que llevaban ellos dentro de ellos, el haber visto el milagro, que yo pienso que cualquiera al ver el milagro que había sucedido, como dijo el ratón, échenme al gato, ¿verdad? Cuando ya no estaba. De una manera mostrando que ellos habían agarrado fuerza, coraje, valentía para poder ahora enfrentarse a lo que estaba al frente. Y lo que estaba al frente era una gran ciudad amurallada. Y al ver el milagro que había sucedido, pienso que eso les había levantado, hermano, la adrenalina, y les había evolucionado el fuego en ellos de que Dios estaba con ellos. Y de esa manera fácilmente pudiésemos decir que hubiese Dios o Josué aprovechado ese momento, esa ocasión, el ver al pueblo motivado. Al menos yo, como pastor, yo hubiese hecho eso, pues. El decir, bueno, el pueblo está motivado, está alegre, está contento, porque si hay algo que para poder hacer algo en la vida cristiana como grupo, como pueblo, es cuando la gente está alegre, está contenta y está motivada. Es cuando podemos muchas de las veces avanzar en algunos logros, pero cuando la gente no está en esa posición, difícilmente es levantarlo y motivarlo para que haga algo. No sé si me explico con eso. Aquí hay una motivación, es lo que yo quiero referirme. Hay una motivación del pueblo por el milagro que acaban de suceder, que acaban de ver. Ahora, pero aquí vemos algo que no, como si no entra en la lógica, como si no cae en el pensamiento del hombre, porque cuando ellos estaban más motivados para poder conquistar la ciudad y
y hacer lo que ellos tenían que hacer, Dios les dice: tranquilos, se van a sentar, van a respirar profundo, y esa fuerza y esa energía que trae y esa sangre que se les calentó, vayan enfriándola, porque la cosa no es así como ustedes piensan. Así que de una manera es como si Dios les paró el vehículo, el carro, como decimos, hermanos, así. De un momento los tranquilizó, le dijo: no, la cosa no es así, no vamos a conquistar, no vamos a pelear, no es el momento, no. Sino que, en otras palabras, Dios aquí lo que Él quería hacer con ellos era prepararlos para la batalla, que ese es el tema que hoy quiero hablar con ustedes. Preparándolos para la batalla. Porque si hay algo que aquí Dios está haciendo, es que Dios viene con el milagro que acaban de ver. Era para que ellos pudieran conquistar, entrar, destruir, matar y hacer todo lo que se les había hecho. Pero Dios les dijo: no, porque ustedes todavía no están preparados para la batalla. Eso es algo que, como si le dicen a uno: mire pastor, mire hermano, mire líder, usted cuente conmigo porque aquí estamos ya listos para darle a todo. Tranquilo, que todavía le falta un año a usted. Eso es como si le echan un balde de agua fría a uno, ¿verdad, hermano? Que uno está con ganas de hacer algo y todavía le dicen a uno: tranquilo, tranquilo. Pero es que cuando ya me digan que yo voy a hacer, yo ya no voy a tener ganas. Yo ya no voy a querer. Ya no voy a tener la motivación. Ya no voy a tener este gozo. Ya no voy a estar motivado. Ese es el problema. Esa es la parte que aquí podemos notar, que Dios no quería usar lo que para ellos creían que era la motivación para conquistar. En otras palabras, Dios no quería usarlos de esa manera. Dios quería prepararlos, pero a la manera de Dios, no a la manera de ellos. Entonces, si hay algo que necesitamos entender, es el proceso. El proceso de la posición que Dios quiere que nosotros tengamos en la vida. Nadie que va a trabajar profesionalmente en la vida secular no va a llegar a sentarse solamente por sentarse o porque tal vez le cae bien a alguien. No, aquí es de tener experiencia. Tal vez uno de 100 por amigo, por familia, lo puedan acomodar en un lugar, pero eso es meterse a un problema. Yo preferiría mejor comenzar de abajo. Sí, porque si comenzamos de arriba para abajo, eso es lo peor, eso es el mal camino que un profesional puede tener en la vida. Así que es lógico que hay que empezar de abajo para llegar arriba. Entonces, aquí Dios quiere enseñarles de abajo para que ellos puedan llegar y poseer donde Dios quería que ellos llegaran. Pero ellos tenían una mentalidad diferente. Yo quiero hablarles de 3 cosas fascinantes en esta noche. Primero, hablemos de la experiencia que se iba a tener en el momento de lo que litúrgicamente, así se llama, en lo que fue el culto y en las prácticas de Israel. Y hablamos de la circuncisión. La circuncisión, como leímos del versículo 1 al versículo 9, donde nos dimos cuenta de este detalle, y que evidentemente aquí los padres, como leímos, en su rebelión, mientras daban vueltas en el desierto por 40 años, y que de una manera probablemente ellos hayan dicho, y tal vez pensaron, si no lo dijeron, lo pensaron: si Dios se apartó de nosotros, también nosotros nos vamos a apartar de Dios. Cuando pensamos de eso, es que en algún momento de la vida, en el transitar del desierto, que la Biblia sí dice, de que ellos renegaron y dudaron de Dios. Y no solamente de Dios, sino de Moisés. Por esa razón es que la Biblia dice
de que los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Entonces, la Biblia nos enseña de que los que entraron a la tierra prometida fueron las nuevas generaciones que nacieron en el desierto. Ahora, veamos este punto fascinante, porque si ellos de una manera habían abandonado a Dios, de esa manera, entendamos, aunque Dios nunca los abandonó, pero ellos de una manera sí, de esa manera, y no solamente que ellos hayan abandonado a Dios, sino que de una manera ellos hayan dicho, así como tú nos abandonaste, nosotros también te vamos a abandonar o no te vamos a seguir. Y esa es una de las razones que podemos notar en el desierto, en 40 años, que los padres que salieron de Egipto, todos los hijos que le nacieron, no los circuncidaron. No hicieron nada por circuncidarlos, mucho menos Moisés. Moisés lidiando con aquel gran pueblo, no se le vino, no trató con el pueblo. Eran otras cosas que él trataba, menos de la circuncisión, a pesar de que eso Dios lo había marcado como un pacto para ellos. Ahora, entendemos esto, y de una manera evidente, estos padres no circuncidaron a todos los hijos mientras estaban en el desierto. Esto fue otro acto de desobediencia, porque eso fue un mandato de Dios hacia la vida de ellos, que ellos no lo hicieron. Entonces, en el versículo 8 dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que, dice la Biblia, sanaron. Estamos hablando que ellos están enfrente de la gran ciudad amurallada, y es Jericó. Ellos vinieron y acamparon a la llanura. Ahora, el próximo lugar para conquistar era eso. Pero Dios los detuvo afuera y les dice, no, ustedes van a acampar, ustedes se van a quedar tranquilos, porque hay cosas que ustedes tienen que aprender. Y una de ellas fue que les dijo, y le dijo a Josué, manda que todos los hombres de guerra se circunciden. Wow. Eso estuvo tremendo. Eso estuvo algo serio para ellos. Y aquí es importante comprender la manera en que Dios pone las cosas y las pone aquí de cabeza, pues. Es como decir, en vez de ir para adelante, estamos siguiendo para atrás. ¿A quién le importa circuncidarse en un momento de necesidad? ¿A quién le importa circuncidarse en un momento de guerra? ¿A quién le importa circuncidarse en un momento de posición que ya estamos enfrente de la gran ciudad, de un enemigo que necesitamos derribar, destruir y quitarlo del camino? ¿A quién le interesa circuncidarse? Pero a Dios sí le interesó. Y estamos en el punto de la santificación, porque esa es una parte importante. Dos cosas importantes en lo que es la circuncisión. Una, que era un pacto entre Dios con el pueblo. Dos, porque representaba limpieza, pureza a la vida del pueblo. Entonces Dios le interesa que ellos se circunciden. Al hacer esto, Dios, de una manera, escuche bien, los incapacita militarmente a la nación de Israel. Y no fue una movida muy estratégica desde un punto de vista militar, porque si hay algo que un jefe de gobierno, un comandante, un capitán, un coronel, hermano, frente de un batallón, de un ejército, que le digan en un momento de guerra, le dice, los vamos a debilitar, les vamos a quitar las armas por un mes. Eso es como mandarlos a la muerte. Eso es como mandarlos a la muerte. ¿Qué es lo que Dios aquí, humanamente hablando, físicamente, reaccionando, humanamente hablando, fue lo que hizo? Eso es a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios, ellos estaban protegidos.
A los ojos de Dios, ellos estaban cuidados. A los ojos de Dios, ellos tenían la protección de Dios. Si hay algo que debemos de aprender de la Biblia y de estas historias bíblicas que le pasó a este pueblo, es que Dios en ningún momento los dejó. A pesar de que ellos dudaban de Dios, Dios nunca los dejó a ellos. Ahora, entendamos el punto, porque esto es fascinante. Entender que humanamente, para el hombre, fue algo que no entraba en la lógica. ¿Cómo es que los va a deshabilitar, los va a desarmar a los hombres de guerra? Esto sucedió, para poder entenderme lo que yo estoy hablando, en el capítulo 34 del libro del Génesis hay una historia de los hijos de Jacob. Que cuando dice la Biblia que el hijo de Amer, si no me equivoco, si estoy hablando mal, Amer o Amor, de el hijo que se llamó Siquén, que la Biblia dice que deshonró a Dina, la única hija que tuvo Jacob, cuando dice la Biblia que mientras sus hermanos trabajaban en el campo, dice la Biblia que ella caminaba en la ciudad y aquel joven que vio a Dina se enamoró, se acercó a ella, y dice la Biblia que se acercó, y cuando dice la Biblia que se acercó, es que dice la Biblia que tuvo relaciones sexuales. Y la Biblia dice que eso fue de deshonra para la casa de Jacob. Él, al escuchar eso, quedó callado hasta que llegaron sus hermanos y les cuenta lo que había pasado. Los jóvenes, los hermanos mayores se sintieron mal y se enojaron. La historia es rápida. La Biblia dice de que entonces el muchacho llega con el padre y le dice: mira, pasó esto y esto con esta joven, y quiero que por favor se la pidas a su padre, porque la quiero, la amo y quiero vivir con ella. La historia rápidamente dice de que el padre va con Jacob, y cuando estaban los hermanos ya sabidos, le dice, le cuenta y le dice: queremos relacionarlo con ustedes. Mira, este muchacho hizo esto y queremos que la des por esposa, y nuestras hijas sean también para los hijos de ustedes. Y bueno, le hizo una gran historia. Los jóvenes, los muchachos, los hijos de Jacob le dicen: ¿sabes qué? Le dicen: no podemos relacionarnos con ustedes porque ustedes no están circuncidados, y para nosotros es una abominación convivir con personas que no son circuncidados. No quiero entrar en detalle en lo que es la circuncisión, pero la Biblia dice de que entonces aquellos jóvenes, al ver la insistencia de aquellos, y que la Biblia dice que lo hicieron con maldad, porque le dijeron: de la única manera de que nosotros vivamos con ustedes y convivamos y nos relacionemos con ustedes, que ustedes se circunciden. Entonces la Biblia dice que aquel padre y el hijo hablaron con el pueblo y le dijeron: miren, estos hombres traen ganado, traen gente y queremos relacionarnos con ellos. Ellos son buenos y no hay problema con ellos. Y el pueblo dijeron que sí. Cuando todos aquellos hombres se circuncidaron, hermano, que la Biblia dice que al tercer día, cuando el dolor es más fuerte en el hombre cuando es adulto, porque la Biblia dice por ley que al varón se tenía que circuncidar al octavo día. Quiere decir que la circuncisión se tiene que efectuar cuando es niño, para que no duela tanto. Cuando es ya adulto, es un problema muy serio, es como una cirugía, es como si le abrieran el estómago, y es un dolor, se dice que es inmenso. ¿Qué es lo que pasó aquí con esta gente? Que dice la Biblia que los hijos de Jacob, al ver en el tercer día que el dolor les había aumentado y no podían hacer nada, aprovecharon, sacaron las espadas, dos de ellos, y fueron a matar a todo el pueblo, porque estaban deshabilitados. ¿Me explico? Entonces, cuando vemos al pueblo de Israel al pie de Jericó a verse circuncidado, esto era como decirle al enemigo: aquí estamos, vengan a matarnos. Estamos deshabilitados, no tenemos fuerza. Al tercer día pienso que tuvieron fiebre, tuvieron dolor, tuvieron hasta visiones de ángeles, yo creo. Pero la Biblia nos enseña que esto es impresionante, porque
de una manera, esta parte fue algo que Dios de una manera permitió, porque en realidad Dios estaba más interesado en la relación con ellos, en el pacto que había tenido, y no con ganar la guerra. Ellos estaban más pensando en posesionar, en conquistar, en entrar y poseer todo lo que se les había prometido. Pero Dios no estaba interesado tanto en eso. Dios estaba interesado que ellos estuvieran preparados, que estuvieran haciendo lo que tenían que hacer. Dios se interesaba más en ellos, que estuvieran haciendo lo que a Dios les agradara y no lo que ellos pensaban que tenían que hacer en la parte secular de la vida. Esto está profundo, no quiero entrar en detalles. Solamente quiero mencionar como punto número 2. Y la próxima experiencia que se da en esta lectura que dimos es la Pascua. La Pascua, como dice en el versículo 10, y dice, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, y dice la Biblia, en los llanos de Jericó. Si hay algo que nosotros debemos hoy de entender, es que esto fue impresionante en esta celebración, porque de una manera ellos estaban recordando el éxodo, cuando salieron de Egipto, cuando Dios los sacó, que eso era prácticamente la parte. Venía a recordar la huida, la salida, la liberación. La Pascua era el recordatorio de lo que Dios había hecho en la vida del pueblo, en lo que fue el milagro de mostrar su poder en Egipto. Ahora, en esta parte es interesante porque si nos imaginamos, hermano, al enemigo. Ahora, estamos viendo lo que está pasando en el pueblo. Ellos los acaban de circuncidar, estaban en recuperación. Ahora Dios les dice, van a celebrar la Pascua. Van a matar el macho cabrío, van a matar un animal, van a celebrar, van a hacer fiesta. Fiesta al pie de un momento de guerra. Están en el campo de guerra y Dios los pone a hacer fiesta. Dios los pone a hacer fiesta enfrente del enemigo. Dios le dice, van a hacer fiesta y van a recordar de lo que se hizo allá en Egipto. Entonces reúnen las familias y comienza Dios a trabajar de esta manera en la vida de ellos. Ahora, esto es fascinante porque entendamos los enemigos. Si de una manera ellos salieron, porque la Biblia dice, se recuerda donde leímos, que la Biblia dice que cuando todos escucharon de lo que había pasado con Israel cuando cruzaron el Jordán, el corazón de los reyes tuvo miedo. Aunque ya tenían miedo de lo que estaba pasando al otro lado antes de cruzar el Jordán, ya los reyes, ya la gente de Canaán tenían miedo cuando mandaron los espías. ¿Qué fue lo que dieron ellos? Que el corazón de ellos tenía miedo. Ahora, entendamos aquí esta parte, porque cuando ellos están al otro lado, los que están al otro lado de la ciudad, de la muralla, hablemos de Jericó. Jericó, que estaba bien amurallada, que se cree que eran dobles muros, que incluso se cree que en esos dos muros podían haber y habitar gente tan grande que era, y doble y grande, que era difícil penetrar. Hermano, la gente del otro lado tenía miedo. Podemos decir que tal vez mandaron espías, o que desde arriba podían ver lo que estaba en el valle abajo, y de una manera ver que la gente estaba celebrando, estaba gozando, estaba comiendo, estaba bebiendo, y la gente que estaba atemorizada adentro dijeron, pero qué rara gente, ¿verdad? Qué rara esta gente. Si vinieron a pelear con nosotros, ¿cómo es que están de fiesta? Bueno, eso es la parte que para nosotros es difícil de creer o de analizar con la mente humana, digerirlo de una manera física. El decir, ¿cómo es que Dios
me prometió a mí victoria, me prometió a mí bendición, me prometió a mí esto, me prometió aquí lo otro, me prometió, y no veo nada. Al contrario, veo todo lo contrario en la vida. Si hay algo que debemos de entender es a Dios, que es lo difícil de entenderlo. Porque si hay algo que Dios hace, es que Él no trabaja al tiempo de nosotros, ni como nosotros queremos, porque Dios tiene una manera, tiene una forma y un tiempo para trabajar. Entonces estamos viendo que al frente de una gran ciudad que está temblando de miedo, porque va a haber una guerra, el pueblo está comiendo, está disfrutando, está de fiesta, está de alegría y está disfrutando. Eso es lo ridículo de la gente que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo. Y dicen y preguntan: ¿cómo es que ustedes sonríen? ¿Cómo es que ustedes están alegres? ¿Cómo es que ustedes todavía con toda esta situación? Hablando de los hispanos, hermano. Porque hay que mencionar algo, porque esto no es fantasía, esto no es Hollywood, esto no es historia, esto es real. La gente afuera está temblando, tiene miedo. Hay problemas con los hispanos. Nosotros los hispanos tenemos problemas. El gobierno tiene problemas con nosotros. El gobierno no nos quiere. Hay mucha gente que no nos quiere por el color que somos. Así, tenemos que hablarlo de esta manera. No podemos ocultarlo, tenemos que decir lo que es. Porque para ellos piensan que hemos venido a robarle la tierra, le hemos venido a robarle su trabajo, le hemos venido a robarle las casas, le hemos venido a robarle su dinero, le hemos venido a robar su vida, y es algo que no es cierto. Porque si hay algo que nosotros debemos de mencionar y decir, hermano, que la tierra, donde estamos pisando no tiene dueño. ¿Sabe por qué? Porque el dueño se llama Dios. La Biblia dice que de Dios es el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan, dice la Biblia. Pero el hombre se ha tomado hoy en serio que él es el dueño de la tierra. Usted y yo nos creemos dueños de lo que tenemos. Sí, es cierto, lo hemos pagado, está nuestro nombre. Pero nosotros entenderemos una cosa: que de Dios es que ha venido para nosotros. Que Dios nos ha bendecido con eso. Y es lo que la gente no entiende. Nosotros no venimos a dañar, nosotros venimos a bendecir esta tierra. Alguien dice amén. La hemos venido a bendecir con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, hermano, a sacrificar nuestra vida, nuestra familia, para que esta tierra sea bendecida. Ahora yo le voy a decir una cosa a usted, fascinante esta parte. Si hay algo que nosotros como hispanos, hermano, estamos trabajando un papel importante en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor se compone a nivel mundial, hermano. En la iglesia del Señor hay chinos, hay americanos, hay árabes, hay africanos. ¿Qué más hay en la iglesia del Señor? Hermano, de todos los continentes, de todos los países, de todos los colores, hasta hispanos hay dentro de la iglesia del Señor, pues. Entonces, la iglesia del Señor, en la raza hispana, si así podemos llamarle, nosotros, hermanos, estamos jugando un papel bien importante en la vida. En la vida cristiana, en la vida espiritual, dentro del reino de Dios y dentro de la sociedad. Que no se le olvide eso. Porque si hay algo a la cual el mundo, X gobierno, se puede meter en problemas, es cuando toca la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor no está sola. Déjeme decirle, la iglesia del Señor hay alguien que pelea por ella, y ese es Cristo Jesús, que pelea por la iglesia. Ahora, aquí es donde entro, aquí es donde está el punto. Porque la gente dice: ¿cómo ustedes
todavía se reúne, cómo ustedes todavía gozan, cómo ustedes, porque si hay algo que nosotros debemos de marcar es esto, que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, hermanos, venimos con un corazón alegre, venimos sonrientes. Yo no sé usted, pero yo vengo a adorar a Dios, yo vengo a celebrar a Dios, yo vengo a celebrar culto a Dios, yo vengo a bendecir el nombre del Señor, porque algo que yo he entendido es que el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi pastor, y como dice el Salmo, y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él es mi escudo, Él es el que me cuida. Entonces yo entiendo algo importante, de que Dios no me ha llamado a mí a preocuparme aún en medio de grandes situaciones. Si hay algo que debemos de aprender de Israel, que Dios tuvo que enseñarle, es a despreocuparse de la situación. El Señor le dijo, ustedes tienen que disfrutar, gócense, deleítense, hagan fiesta. Pero ahí está el enemigo. Eso no les interesa a ustedes. Ustedes hagan fiesta, gócense, alégrense, disfruten, porque tarde o que temprano eso que ustedes ven no va a estar más. Ahora, la preocupación de ellos era cómo conquistar, cómo meterse, cómo llegar. Eso para ellos los tenía pensativos, pero Dios dándoles a entender que eso no les tenía que importar a ellos. Porque ese no es problema de ellos, ese era problema de Dios. Si hay algo que nosotros nos tenemos que despreocupar, cómo Dios va a trabajar con la nación, cómo Dios va a trabajar con el mundo. Eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa a nosotros es meternos más con Dios, gozarnos en la presencia de Dios, buscar más a Dios, orar, ayunar, venir a la casa de Dios, darle a Dios lo que es de Dios. De eso tenemos que preocuparnos, hermanos. Amén. Entonces entendamos aquí. Dios le dice tranquilos. Porque si hay algo que Dios está haciendo, es que Dios nos está preparando para algo. Dios nos está preparando para algo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Dios nos está preparando para algo. Dios los detuvo porque Dios y Josué hubieran aprovechado la energía, la fuerza, y tal vez ustedes me dijeran a mí, pastor, hay que aprovechar a ese hermano porque trae ganas de trabajar. Usted lo hiciera. Yo sé que usted lo hiciera y tal vez lo ha hecho en algún momento de su vida, en una área de liderazgo que usted ha tenido en sus manos. A mí me lo han dicho muchas veces desde que empecé el ministerio. Me dijeron, hay que usar a ese hermano porque ese hermano se le va a ir. Pues que se vaya, si yo no lo traje. Y si Dios lo trajo, lo va a tener ahí sentado hasta que Dios le diga lo que tiene que hacer. Parece que estoy pisando callos hoy yo aquí. Porque hay gente que quieren llegar a la iglesia y rápidamente a trabajar. No, tranquilo, tranquilo, sereno, como dicen los hermanos de México, sereno moreno. Que la cosa no es así. Si usted quiere trabajar para el Señor, espere el tiempo de Dios. ¿Quiere que Dios lo use? Espere el tiempo de Dios. ¿Quiere que Dios trabaje con usted? Espere el tiempo de Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Espera el tiempo de Dios. No se me apresure. No se me apresure. Porque la caída puede ser dolorosa. Y puede ser dura. Y difícil la restauración. Por correr rápido pueden haber problemas. Con mi esposa contamos una historia que le pasó a mi abuela. Y siempre nos reímos, ¿verdad? De las tragedias ajenas, ¿verdad, hermanos? Pero un día mi abuela me contó algo. Y me dijo, fíjate, me dijo, un día, por poco me dijo, no la cuento.
Me dijo, en el centro de la ciudad me caí. Y allá las banquetas son gruesas, hermanos, de tantas capas que le han echado. Y me dice, me pegué la cabeza y hasta convulsioné y pensaron que había muerto. Y le dije, ¿pero qué pasó? ¿Por qué le pasó eso? Me dijo, porque me dieron un privilegio en la iglesia y yo no quería ir con la misma ropa. Yo quería ir bien presentable. Y qué bueno, le dije. Qué bueno, porque cuando pensamos eso, bueno, sí, me dijo, pero yo quería ir a lucir algo que no era. Y por correr, me dijo, me tropecé y ya me andaba muriendo, me dijo. Muchas de las veces nosotros en la vida hacemos cosas que probablemente creemos o querer agradar al ojo humano. Y a veces, hermano, hay que hacer ciertas cosas, sí, porque no podemos estar siempre en la misma situación y hay que hacer un cambio. Pero hay cosas que son más importantes, y con esto no quiero decir que su forma física usted la descuide, no me estoy refiriendo a eso tampoco. Pero muchas de las veces le ponemos más atención a cosas que no tienen sentido para Dios, y cosas que tienen más sentido no le damos prioridad a esas cosas. Y ahí es donde podemos perder la balanza. Porque si el pueblo estaban entrados en poseer y conquistar, estaban bien, no había nada malo. El problema que ellos no entendían que no era el tiempo del Señor para ellos. Pero pastor, ¿cómo si venían con las ganas? Ya Dios les había dicho sí, Dios les había dicho, Dios les había marcado, Dios les dijo que ya era tiempo, pero todavía no era el momento para ellos. Porque Dios los estaba preparando. Y qué difícil es entrar a la escuela de Dios. Qué difícil es graduarse de la escuela de Dios. Qué difícil es mantenernos dentro de la escuela de Dios. Qué difícil es entrar en la obediencia, en la humildad, hermano, de Dios. Hermano, ¿cómo cuesta servirle a Dios, hermanos? Cuesta servirle a Dios de una manera íntegra a Dios. Porque muchas de las veces pensamos que porque yo ya no sirvo aquí, porque ya no me usaron, o porque ya no me están tratando como antes me trataron, yo mejor me voy de esta iglesia. Usted está mal así, en ese pensamiento. Porque muchas de las veces creemos de que todo el tiempo la iglesia va a ser de aplausos para usted. Qué bien lo hizo, hermano, qué bien lo hizo, hermano. Gloria a Dios por eso, hermano, que le digan a eso a uno, hermanos. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo me he tenido que bajar de aquí, y no porque usted me tenga que felicitar. No, usted no me tiene que felicitar por lo que yo hago aquí, hermanos. Usted no me tiene que felicitar. Yo le prohíbo a usted que lo haga. Porque si hay algo que a nosotros nos puede dañar, son los aplausos y los elogios de los hombres. Que ese es el problema que existe, que mucha gente, porque todo el tiempo quieren que les aplauda, todo el tiempo quieren que les digan que bien lo hizo, y que bueno, hay que decírselo, que bien lo hizo para que lo motiva. Pero cuando no se lo digan, no se sienta mal por eso. No se sienta mal por eso. No digan, ya no me quieren aquí, ya el pastor ya no me dice que bien lo hizo, el pastor no me dijo nada. Al contrario, le voy a decir, hermano, le voy a comenzar a decir, ¿sabe cómo le voy a comenzar a decir? Lo hizo bien mal, hermano. Incluso le voy a decir, usted creo que está en pecado, hermano, le voy a decir. Sí, porque, hermano, hay gente que a veces se siente mal porque uno no les dice que bien lo hizo. Y yo lo entiendo a usted. Yo lo entiendo, porque usted tal vez viene desmotivado. Usted necesita una palabra de motivación, porque en el trabajo lo trataron mal. Llegó a la casa y la esposa lo estaba esperando con la cacerola para darle una buena, no para servirle la comida. O tal vez la esposa, alegre, esperando al marido para servirle, llega con una cara que, ay, hermano.
¿Qué culpa tiene la pobre mujer, verdad, que a usted lo están tratando mal en el trabajo? ¿Verdad que sí? ¿Qué culpa tienen los jóvenes? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tiene el hermano que está enseguida de usted, que a usted le está yendo mal? ¿Qué culpa tiene el hermano que está enseguida de usted, que hoy lo trataron mal a usted y le está... ¿Qué culpa tiene el hermano que lo esté viendo así? No. Nosotros no tenemos culpa de lo que le está pasando a usted, ni usted tiene culpa de lo que me está pasando a mí. ¿Verdad que no? ¿O usted tiene culpa de lo que me está pasando a mí? Dígalo, hermano, no tenga miedo. No, usted no tiene culpa. Ni tampoco yo tengo culpa de lo que le está pasando a usted. Lo que le está pasando a usted es problema suyo y de Dios, no es mío. Yo oro por usted para que Dios tenga misericordia, es todo. Cambiarlo, jamás lo voy a poder cambiar, hermano. Tal vez quisiera uno meterse en la vida de los jóvenes, en la vida de los niños, hermano, cambiarle y hacerle, hermano, muchas cosas, o ponerle mute a los niños, ¿verdad? Cuando están gritando. Ni eso puede uno. Esos hombres, hermano, no, uno no puede cambiar a nadie. El que puede cambiar es Dios a la vida del hombre. El único que cambia la vida de nosotros se llama Cristo a través de su Espíritu. Cuando nosotros le damos la oportunidad al Espíritu de Dios, Él viene a trabajar con nosotros. Déjeme hablarle de la última y tercera en esta parte, y es de esta experiencia maravillosa. El versículo 11 y el versículo 12 dice: y el maná cesó de día al día siguiente, desde que comenzó a comer, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que, dice la Biblia, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. En otras palabras, no debían de esperar un milagro del cielo cuando habían comido. De una manera, cuando ellos disponían de lo que era el maná. Ahora, cuando ellos comenzaron a disponer de la tierra, desde ese momento Dios cerró el cielo para darles el maná. El maná era una forma, como dice la Biblia, de hojuela como de maíz, que Dios les daba de comer, que desde el desierto les daba de comer para que ellos pudieran comer en el día. Cada día tenía su porción. El Salmo dice que Dios les dio pan de ángeles en el desierto. Eso quiere decir que Dios tuvo el cuidado de ellos y del cielo les mandaba el maná para que ellos se alimentaran. Pero cuando ellos entraron a esa tierra, y el tercer milagro que sucede ahí, la experiencia a la vida de ellos, es que cuando ellos terminaron la Pascua, ellos comenzaron a comer del grano de lo que se sembraba y se cultivaba en esa tierra. Cuando ellos comenzaron a comer aquellos granos y aquella fruta de lo que se daba, se cerró el cielo para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ese momento ellos tenían que trabajar por su comida. Así que ya Dios le dijo: ahora ya se cerró la panadería en el cielo para ustedes. Ahora ustedes están en una tierra donde ustedes van a comenzar a labrar la tierra, van a comenzar a disfrutar de lo que se produce, van a comenzar a empollarse, a herirse las manos, para que ustedes con el sudor de su frente comiencen a comer. ¡Qué experiencia! Pero entendámoslo aquí, porque estamos hablando antes de la batalla, todavía no han entrado en la guerra. Los hermanos los está preparando en el valle, están enfrente de la gran ciudad, de las murallas, y Dios los está preparando antes de entrar a Jericó. Si hay algo que a mí me fascina de Dios, hermano, es que Dios
no lo va a enviar a la guerra uno, sino antes prepararlo. Yo he dicho algo aquí. Nosotros, los cristianos, los evangélicos, los que nos reunimos en las iglesias cristianas a bendecir y adorar a Dios, la mayoría, tal vez no todos, la mayoría de nosotros, los que hemos llegado a ser pastores, los que predicamos, los que enseñamos, los que ministramos arriba, nunca nos hemos preparado para poder ejercer un ministerio. Siempre lo hemos hecho ya adentro del ministerio, adentro de la función, adentro de la posición. Es que nos comenzamos a preparar, no nos preparamos antes. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues si a mí nunca me van a poner, nunca me van a llamar, nunca me van a ver, nunca me van a tomar en cuenta. ¿Quién soy yo? Usted sabe todas estas cosas. Nunca tomamos un tiempo para ir a la escuela bíblica, nunca sacamos un tiempo para ayunar de nuestras vacaciones, nunca vamos a evangelizar solo, nunca hacemos un tiempo para buscar a Dios, una forma de vida para buscar a Dios. Eso no lo practicamos nosotros, eso lo hacemos cuando ya tenemos un compromiso encima de la cabeza. Porque voy a predicar, me tengo que preparar, voy a orar, voy a leer la Biblia, porque tengo que enseñar, porque tengo que cantar. Entonces nos preparamos. Si hay algo que hay que aplaudirle a las otras religiones, hermano, es que ellos, antes de ser obispos, antes de ser curas, antes de ser líderes, ellos pasan por seminarios y se preparan. Nosotros los cristianos no hacemos eso. Nosotros nos preparamos cuando ya tenemos el problema encima. Aquí la Biblia nos está enseñando que Dios los quería preparar antes de entrar. Dios los estaba preparando antes de entrar. Dios los estaba preparando antes de entrar. Dios los estaba preparando antes de entrar. ¿Sabe por qué? Es lógico, porque cuando ellos entraran a poseer, entonces ya la cosa no iba a haber mucho tiempo para hacer lo que tenían que hacer por costumbre para sobrevivir, sobre todo para agradar a Dios en la vida. Porque si hay algo que nosotros como seres humanos, hermanos, muchas de las veces se nos olvida, son las cosas buenas y son las cosas de Dios. Antes, tal vez orábamos mucho, leíamos la Biblia, tomábamos un tiempo para leer un libro, para buscar de Dios, para ayunar, etc. En nuestros días de vacaciones sacábamos un día, en los días de vacaciones de escuela queríamos estar en la iglesia, llegar temprano, que eso es lo que a veces, hermanos, nos cuesta. Hay gente aquí que ya están acostumbrados, hermanos, al horario de venir a la iglesia y los días que hacen falta, aún estando de vacaciones, porque ya es una costumbre o mala costumbre que tiene. Así que puede estar descansando, puede estar bien descansado, no puede estar en la escuela, no puede estar trabajando, y es la misma acción, es la misma actitud, porque ya está programado para esa vida. Así que hoy usted tiene que romper ese programa, hermano. Si usted quiere entrar a la posición que Dios tiene para nosotros, tenemos que romper el programa, tenemos que cambiar la alarma del reloj, tenemos que hacer cambios en la vida, tenemos que prepararnos, porque Dios nos va a llevar a un lugar de posición. ¿Alguien lo cree en este día? ¿Alguien lo cree en esta noche? Porque si hay algo que Dios quiere es bendecirnos. Si hay algo que Dios quiere que miremos, son los milagros. Si hay algo que Dios quiere es que nosotros disfrutemos la vida en el Señor, que gocemos la abundancia de Dios, que gocemos dentro del reino de Dios, que podamos adorar sin preocupación a Dios en la vida. ¿Alguien vino a gozarse en esta noche? ¿Alguien vino a gozarse en esta noche? ¿Alguien vino a disfrutar a Dios en este día? ¿Alguien vino a adorar a Dios? Ay, pastores, que usted no sabe cómo vino. No es el único que vino así. Aquí hay varios que vinieron tal vez peor que usted, pero están aquí con una sonrisa.
Pero están aquí alegres. Pero están aquí porque quieren adorar. Están aquí porque quieren bendecir. Recuérdese un día cómo usted fue y ahora véase en el espejo, por favor. Necesitamos tener un cambio. No vamos a entrar, no vamos a disfrutar, no vamos, hermanos, a ver cambios si nosotros no somos obedientes a lo que Dios quiere con nosotros. Estamos aquí. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga más. Pongámonos sobre nuestros pies.